¿Cómo están? Nos reencontramos en otro capítulo de esta serie de podcast de Innova Summit junto a CNN Chile para seguir conversando sobre innovación corporativa. A propósito del evento Innova Summit que se ha desarrollado el pasado mes de septiembre y donde se da una señal bien clara respecto al interés que hay y a cómo va tomando fuerza también la tendencia de la innovación a nivel corporativo. De estos temas vamos a conversar aquí en nuestra serie de podcast junto a Laura Chicurel. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Sebastián, muy bien. Gracias por recibirnos, la anfitriona de este espacio, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Siempre colaborar, sí. Laura, bien interesante el desarrollo de este evento porque uno puede tomarle el pulso de alguna forma al desarrollo de ciertas conversaciones, a las tendencias, cómo algunos sectores se van desarrollando sobre la base de cuánta convocatoria tienen. Y aquí hubo una muy buena convocatoria con distintos temas súper específicos. ¿Cómo evalúas tú el desarrollo del Innova Summit en esta edición 2024? Sí, la verdad es que, bueno, efectivamente es la quinta edición, Sebastián. Es increíble la evolución incluso, o sea, siempre hablamos de los últimos 5 o 6 años, que es cuando partió la primera edición, que claro, en ese momento nos decían que era un tema de nicho, imagínate. El de la innovación corporativa. El de la innovación corporativa, pero principalmente la inversión de riesgo corporativo, que es el Corporate Venture Capital, ¿no? Que es uno de los grandes temas que este evento busca impulsar. Y claro, nos decían, es un tema de nicho para pocos, ¿no? Y faltaban 5 años de desarrollo y hoy día efectivamente en la quinta edición vemos cómo ha evolucionado el número de empresas que están activamente desarrollando estrategias de colaboración con startups, de inversión en startups. Han ido creciendo los fondos, ¿ya? Los tickets de inversión de los corporativos, que también es una señal de la madurez, ¿no? Cierto. Y efectivamente algo que a mí me impresionó es la apertura también de las empresas a compartir su estrategia. Obviamente ya con el tiempo pueden compartir casos de éxito reales, que en ese tiempo, obviamente, años anteriores quizás no se sentían tan seguros de colaborar o de abrir la conversación para contar lo que venían haciendo. ¿Por qué es importante esa apertura que has visto? Mira, lo que pasa es que bueno, suena cliché decirlo, ¿no? Pero las tecnologías están transformando todas las industrias. Y la velocidad a la cual avanza en materias de tecnología es abismante. Y el corporativo no tiene esa agilidad para ir desarrollando esas tecnologías para robustecer su propuesta de valor o incluso para sobrellevar de cómo su industria se está adaptando, digamos, por esa tecnología, ¿no? Entonces, el abrir ese espacio de colaboración con startups disruptivas que están desarrollando no solamente tecnología, sino que incluso modelos de negocio y poder de alguna forma empaquetar nuevos servicios es vital hoy día para el corporativo, ¿no? Y así también, Sebastián, no solamente de lo que hablamos de digitalización, o sea, cómo integrar tecnologías a la operación actual, sino que incluso hoy día ya vemos casos de apertura a nuevos mercados, apertura a nuevas líneas de negocio donde el corporativo no estaba inserto. O sea, no es solamente hacer o mejor lo que hago hoy, sino que ya es prepararnos para un mañana, digamos, ¿no? ¿Y por qué eso es relevante para el futuro de estas empresas? Porque mira cómo hoy día también las industrias no solo se van transformando en sí mismas, sino que hoy día vamos cruzando industrias, ¿no? Antes tú no te hubieras imaginado una tienda, departamento, digamos un retail, ofreciendo sistemas de pago, ¿no? Cierto. Era impensado, ¿no? Sí. Y hoy día, fíjate que con la apertura de la data, ¿no es cierto? Donde hay tantos datos disponibles, ¿no? Y efectivamente da espacio y abre oportunidades justamente para crear nuevos servicios dentro de industrias. Entonces hoy día ya no solamente compites con tus competidores actuales de tu industria, sino que tienes que poder ser capaz de ver y anticiparte, ojalá, a ver cómo tu industria se va a transformar con la entrada de nuevos actores que efectivamente empiezan a competir contigo, ¿no? Y en base a las conversaciones que se han tenido, en particular a lo que se discutió en el Innova Summit, ¿tú crees que hoy día las empresas tienen más claro ese panorama? Sí, absolutamente. Y bueno, también hay temas más candentes como el tema de descarbonización, de sustentabilidad. El tema de inteligencia artificial sigue siendo algo crítico también, donde hemos visto también muchos casos de, obviamente, optimización de procesos industriales, por ejemplo, con el uso de tecnología. Y efectivamente lo ves en todas las industrias. De hecho, en Innova Summit tuvimos múltiples speakers internacionales, 25 para ser más
precisa de que nos visitaron de 8 países y justamente de empresas de transporte, minería. En sectores muy distintos. Empresas de banca, exacto, muy diverso. Y efectivamente siempre el discurso era el mismo, que era esta necesidad de abrirse y, como decía, no solamente colaborar, sino que desarrollar modelos conjunto con estas tecnologías, ¿no? Laura, este evento tiene un foco regional, ¿no? Mencionabas que venían empresas de 8 países, el público que llega a este tipo de eventos también tiene una mirada regional. ¿Por qué es importante también darle ese foco, el de verlo como un todo en Latinoamérica más que por compartimento y cada uno de los mercados locales? ¿Por qué es importante esa mirada más regional? Es una muy buena pregunta. Y yo te diría que radica principalmente en las startups, desde el punto de vista de permitir la transferencia tecnológica, porque tú sabes, o sea, Chile es pequeño. Sí, ¿no? Mercado chiquitito. México es un mercado gigante, entonces muy atractivo para startups. O sea, Chile o países, por ejemplo, hablemos Perú, Chile, empresas de países más pequeños que en sí mismos no son lo suficientemente atractivos para el escalamiento de una startup, claro. ¿no? Sin embargo, las problemáticas son comunes en la región, digamos, por las industrias, ¿no? O sea, el problema es el mismo o la oportunidad, ¿ya? Y en ese sentido, para la startup, debe internacionalizarse y debe transferir y ser capaz de demostrar que su tecnología sirve no en un mercado solamente, sino que en múltiples países. Sí. ¿No? Hablemos como la columna vertebral de Latinoamérica, ¿no? Debe ser capaz de internacionalizarse y escalar. Y en ese sentido, siempre hablamos de la necesidad de atraer inversión a la región, ¿ya? Inversión de riesgo, porque también sabemos que es lo que ha dado lugar a los grandes ecosistemas de innovación, como hablemos Silicon Valley o en Europa o en Asia, donde efectivamente hay mucho capital de riesgo. Y eso permite la creación de nuevas soluciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que robustecer las tecnologías que se están desarrollando en la región y para eso debemos inyectar más capital. ¿Cómo inyectamos capital? Haciéndolas atractivas, permitiéndoles la internacionalización. Y ahí, si tú miras Latinoamérica como región, se hace muy atractivo para inversionistas extranjeros, ¿no? No como ecosistemas aislados, digo, ¿no? Claro, como país único. Sino viendo la región completa. Sino viendo la región. Y ahí yo creo que radica la oportunidad, Sebastián, es una opinión también personal, porque muchos hablan de decir, bueno, ¿cómo unes? Acá tenemos diferentes monedas, ¿no es cierto? Diferentes políticas. Bueno, hay caminos que recorrer, pero yo creo que la innovación podría ser un lenguaje común que hablemos todos y eso es lo que busca también este espacio. Es que corporativos de Chile también aprendan qué están haciendo otros corporativos de la región que pueda ser implementado acá localmente. Claro, y ese factor es bien interesante porque uno tiende a pensar que las empresas en general tienen más bien el bichito competitivo, digamos, por naturaleza evidente, inherente a cualquier negocio, pero también surge un espíritu de cierta colaboración, digamos. ¿Cómo ves tú que se desarrolla ese factor en espacios como este? Entre las mismas empresas, el compartir buenas prácticas, el ver qué estrategias funcionan, qué cosas sí, qué cosas no. Es interesante eso. Sí, absolutamente. Y de hecho también es una barrera que se ha ido rompiendo con el tiempo. Con los años, diría yo, que llevo varios años en este tema de innovación corporativa. Antes había más resistencia de las empresas, siento, a contar lo que estaban haciendo, compartir mejores prácticas. Hoy día, fíjate, es algo común escuchar qué es lo que están haciendo, sentarse en paneles de conversación con competidores, quizás. Y sabes que también ahí yo creo, Sebastián, es la oportunidad, porque efectivamente el desarrollo de ciertos sectores es en beneficio de muchos, ¿no? Mismo nosotros, aunque obviamente en una escala más pequeña que un gran corporativo en el mundo financiero, por ejemplo, pero nuestro espíritu también fue, si hay que crear una tendencia, si hay que crear un mercado inexistente, es muy difícil hacerlo solo, ¿no? Y ahí puedes multiplicar el impacto entre muchos, ¿no? Al ayudar a desarrollar, por ejemplo, pagos. Hablemos de sistemas de pago. Todos se benefician por tener una mejor infraestructura de pago, regulaciones, políticas, tecnologías que lo faciliten, ¿no es cierto? Temas de ciberseguridad. Entonces, si te fijas, no vas a dejar de ser un actor relevante. Quizás puedas competir por otras cosas, no por tener la infraestructura. Es como sentar los cimientos
para el desarrollo de una industria. Entendiendo que es en beneficio de todos también. Exacto, que claro. es en beneficio de todos. Y luego, bueno, como dicen, que gane el que... y quizás, claro, no puedes abarcarlos todos, ¿no? Sí. Laura, hablábamos del cambio y el rol que están jugando los corporativos, ¿cierto? Pero este es un baile de a dos, digamos, y están las startups también que han aprendido a relacionarse de alguna forma con este mundo corporativo que hoy día los mira con atención. ¿Cómo has visto ese proceso de cambio también, pensando en los últimos años, de las startups en particular, en su forma de conectar, en su forma de colaborar también con las empresas? Sí, se ha profesionalizado bastante, diría yo. También han madurado startups. Hay fundadores que ya quizás no están solo en su primera startup, ya quizás han fallado con las primeras. Estamos en una curva de aprendizaje ya más exponencial, ¿no? Sí. Vas robusteciendo los equipos, hay más herramientas disponibles. Y yo te diría que hoy día es más fácil descubrir tecnologías y startups robustas con buenos equipos. Ajá. También lo que decía antes, hay más capital, más acceso a capital, entonces eso les permite establecer mejores estrategias. Sin embargo, siempre sigue siendo un desafío, obviamente, para la startup abrir las puertas, ¿no es cierto?, de colaboración con el corporativo, navegar esos aguas, como decimos, de los protocolos, los procesos, que son mundos tan diferentes, ¿no? Sí, por escala. Exactamente. Y también por procedimientos que también los corporativos han tenido que ir adaptando sus mecanismos de relacionamiento con las startups, ¿no? Entonces, en cierta forma, ha habido una madurez mutua, diría yo, ¿no? Desde la startup robusteciéndose con mejores equipos, quizás mejores infraestructuras, equipos ya más experimentados, conociendo quizás las cosas que hacer y las que no. Fruto, obviamente, de haber fallado quizás en versiones anteriores. Y por otro lado, vemos a corporativos que ya se han abierto a la necesidad de adaptar ciertos mecanismos, ciertos procesos que les impedían quizás ser ágiles en implementar estas políticas, contrataciones, por ejemplo. Nosotros que trabajamos con los dos, con los corporativos y con los startups, claro, hemos visto muy de cerca cuáles eran y cuáles siguen siendo en muchos casos esas barreras que facilitan esa colaboración, ¿no? Pero como decía, creo que al final todo es parte de un proceso de madurez. Y hoy día ambos lados, por decirlo así, se encuentran más robustecidos, más conscientes de la necesidad de adaptarse, y también los casos de éxito creo que también impulsan mucho. Eso te iba a decir, yo creo que es un buen estímulo, ¿no? Ver que efectivamente determinadas relaciones dan buenos frutos y permiten el crecimiento, debe ser un estímulo también. Absolutamente, lo hemos visto. Lo vimos también en Innova Summit, que hicimos los Innova Awards este año. Sí. Y una de las categorías era la Alianza Estratégica Corporativo Startup, donde el corporativo tenía que postular con un caso real de negocio realizado en conjunto con startups, ¿no? Y fíjate que una de las métricas de medición era justamente que se viera un impacto mutuo, o sea, un beneficio para ambos, tanto para la startup como para el corporativo. Y bueno, vimos diferentes tipos de casos muy interesantes, donde te muestra efectivamente, de hecho fue una difícil decisión del jurado el escoger el ganador, pero efectivamente puedes ya empezar a ver estos casos de éxito, donde Sebastián están desarrollando servicios de forma conjunta, empaquetando nuevos productos de forma conjunta, codiseñando soluciones, ¿ya? Y ya no es el típico M&A donde voy, te adquiero, ¿no es cierto? Sí, claro. Que es lo que se solía ver antes, ¿no? Sí, una absorción. Una absorción, ¿no? Y hoy día no solamente hay capital de riesgo corporativo que invierte para tener, digamos, participación accionaria en una startup, sino que están estos mecanismos, como te decía, hay múltiples de trabajo colaborativo y esos casos de éxito donde también el corporativo puede ayudar a la internacionalización de estas startups, por ejemplo, con clientes, con las datas, con la infraestructura. Puede ser un trampolín súper importante para esas startups. Porque aparte les da la estructura, ¿no es cierto?, que muchas startups carecen. Entonces, hoy día que ya empezamos a conocer todos esos casos, que obviamente se han venido gestando en los últimos años, pero ya empiezan a rendir frutos. Y en el Innova Summit, de hecho, vimos varios de esos ejemplos,
donde en las presentaciones del corporativo mostraban activamente y abiertamente esos casos de colaboración exitosa con startups. Entonces creo que es un sector que solo puede seguir creciendo. Sí. Solo podemos crear nuevos casos de éxito. Y en base a esa premiación, a los Innova Awards, ¿qué descubrieron ahí respecto al interés que hay también de los mismos participantes, de quienes postularon, de quienes trataron de ganar ese premio, ¿no? Hay un sentido ahí como de mostrar lo que han hecho también. Querían. La verdad es que nos llevamos una muy grata sorpresa, porque era primer año que lo hacíamos, ¿no? Sí. Esperamos que siga creciendo, porque de hecho nos dimos cuenta que no había un reconocimiento a nivel regional de este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? Sí habían algunos reconocimientos locales en Chile. Pero le dijimos a los mismos corporativos, ¿y qué pasaría si yo te muestro cómo comparas en base a tu estrategia, comparado con empresas de tu sector, con empresas de tu tamaño, pero de otra escala? De otro lado, ¿no? claro. De México, de Brasil o de, digamos, diferentes mercados. Y eso fue interesante para los corporativos también, ¿no? Buen desafío ese. Muy desafío, claro, porque bueno, internamente quizás en Chile ya más o menos se conocen, pero bueno, sin jugar eso, quisimos hacer este reconocimiento a nivel latinoamericano que no existía, y sobre todo de esta práctica de inversión corporativa de riesgo, que es algo que está en desarrollo y en etapa de madurez también. El caso que te comentaba de Alianza Estratégica, y también los mejores programas de innovación abierta, que es de vinculación del corporativo con el ecosistema, ¿no? Claro. Y atendiendo a tu pregunta, nos sorprendimos con la calidad de las postulaciones y el tipo de empresas que participaron, ¿ya? Uno, por el número de industrias participando, fue muy diverso. La cantidad de países, Sebastián, teníamos ahí un objetivo al ser al primer año, pero lo sobrepasamos. De hecho, quedamos bastante sorprendidos. Que es una buena señal también. Sí, y como dices tú, las empresas queriendo tener ese reconocimiento. Sí, sí. De hecho, bueno, uno de los ganadores fueron gerentes generales a recibir el premio. O sea, eso te demuestra el compromiso que hay con el tema, ¿no? Y que es algo relevante, no es un juego de un área, digamos, o una actividad extra programática de un área, sino que es algo estratégico. Y un gancho también para los Innova Awards 2025, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede ir proyectando esto como un hito del sector en la región. De hecho, fueron muchas las empresas que dijeron, pero ¿por qué no supimos? ¿Por qué no postulamos? ¿Por qué nosotros no estamos ahí? Y efectivamente genera ahí ese anhelo de querer ser reconocido y ser visto. Y es un muy buen estímulo, ¿no? Porque tienen un año para preparar casos. Claro, sí. Armar su caso. Exactamente. Armar la postulación. Pero quedamos muy sorprendidos, como te digo, del número de postulaciones, la calidad de las postulaciones, el número de países postulando, y también la cantidad, digamos, a nivel de tamaño de las empresas. O sea, empresas importantes en su sector, queriendo decir, como te digo, yo quiero ser reconocido por esta práctica. Así que muy, muy interesante lo que viene. Laura, para ir cerrando, este es el primer Innova Summit después de la fusión de Innova con Blue Box, ¿no? Y eso también les da otra proyección a lo que vendrá hacia adelante. ¿Cómo te imaginas hacia ahora el desarrollo a partir de esta alianza para ustedes? ¿Cómo te imaginas el desarrollo de este sector en la región? Sí, no, mira, bueno, es lo que nos unió, ¿no? Querer potenciar la región de Latinoamérica, fortalecer equipos, una visión compartida, ¿no es cierto?, de impactar a los corporativos que son nuestros clientes, a pesar de que trabajamos con muchas startups, ¿no? Que son parte de ese motor. Y justamente siempre hemos querido ir a impactar cada uno de estos mercados para transmitir este mismo mensaje, ¿no? Porque sabemos, acá por ejemplo en Chile llevamos años evangelizando este tema, educando, y sabemos que toma tiempo. Y hoy día nos gustaría ir a hacer lo mismo en otros mercados que hoy día no se encuentran tan desarrollados. Seguro. ¿No? Donde todavía es algo muy incipiente y queremos ir a sembrar ese camino también. Así que veo claramente la visión yendo a hacer otras versiones de Innova Summit a otras ciudades de Latinoamérica, y dejando quizás que siga expandiéndose en toda la región, en todas sus temáticas, porque hoy día, como te decía, en la 5ª edición sí vimos un aumento, tanto por el número de asistentes, el número de empresas queriendo escuchar. Muy interesante, y creemos que, tal como lo vimos 5 años atrás,
que era algo que iba a tomar tiempo en madurar, pero que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Era solo saber esperar y construir, como te decía, esos cimientos. Entonces ahora en el futuro, con Blue Box de la mano, también buscamos ir a impactar efectivamente otras ciudades de Latinoamérica, a transmitir ese mensaje y a seguir potenciando la internacionalización. Claro que sí, y seguro con mucho éxito. Laura, gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias a ti, Sebastián.